¿Qué tal con todos? Buenas tardes. Este es un nuevo programa de diálogo entre psicólogos. Los saluda Yulín Osorio. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oi, Julinho, boa tarde. Uma nova semana aqui, Diálogo entre Psicólogos. É assim, Bien, muy Julinho, qual bien. seria o assunto de hoje, Julinho? O tema El de día hoje? de hoy, el día de hoy vamos a continuar un poco con estos temas de corte social. Vamos a hablar del aprendizaje negativo, ¿ya? Entendiendo, claro, que hay los aprendizajes que son positivos, ¿no? Sobre todo para los niños. ¿No? ¿Cómo influye, digamos, cómo hacen que mis acciones, mis actos, ¿no? Mis comportamientos influyan, digamos, en la percepción, el pensamiento e incluso las emociones de mis hijos, ¿no? De los niños en general, ¿no? Mis ideas, ¿no? El actuar de esa forma, cómo llegan a calar, digamos, en el concepto que tienen los niños frente a una situación, a una circunstancia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El, el, el que, digamos, salga de mi casa y pase sin decir nada, sin saludar a nadie, ¿no? Cómo Uhum. eso va a influir en mi hijo, en mi hija, digamos, ¿no? Porque después yo voy a tener la exigencia de saluda, tienes que saludar a todos, ¿no? Es ambivalente, ¿no? O sea, yo por un lado no lo hago, pero por otro lado estoy exigiéndoles que sí lo hagan, ¿no? Claro. Eso Uhum. va a ser César. Muito bom, Julinho. Julinho, vamos a começar. O comportamento infantil. O que Ajá. é o comportamento infantil? Nós sabemos, Julinho, que a criança ele se expressa frente à sociedade, frente aos coleguinhas. Uh -huh. Como a criança já tem, talvez com 7, 8 anos, ele já tem incorporado algumas atitudes, alguns comportamentos que já estão na cabecinha dele. Como que ele vai, Julin, ele vai ter que ter, um exemplo, o respeito pelo coleguinha. Onde ele está aprendendo esses comportamentos? Em casa. Por exemplo, se eu chego na escola, bom dia tio, bom dia tia, ele já aprendeu dos pais, não é verdade? Pronto. Agora, quando se inicia talvez um comportamento desajustado, um comportamento mal adaptativo, onde que ele aprende? Como que ele começa a aprender essas situações? Por exemplo, Julinho, um comportamento desajustado. Talvez a criança ele não saiba pegar a caneta, pegar o lápis do coleguinha, alguma coisa e levar para casa. E lá em casa ninguém fala nada para a criança. E ele vai, talvez, fazendo várias vezes. Uma vez em casa, duas vezes. E em casa ninguém aconselha a criança. Agora, como essa criança, talvez no futuro, ele vai crescer se não tivesse algum conselho dos pais? Nós sabemos, Julinho, de adolescentes que têm problemas de comportamento, já se encaixam, talvez, com problemas de conduta. Como se originou tudo isso, Julinho? Porque já uma criança chegou na fase da adolescência, já chegou com 18, 20 anos, ele já tem talvez uma personalidade com problemas de comportamento. Que levou a essa criança a chegar àquele limite, Julinho? Como assim? Tem como tu explicar um pouquinho aí? Como que ele chega naquela fase já de 18 anos, problema de personalidade, agressivo, impulsivo, falta de controle de impulsos, tudo isso. Uh -huh. Bueno, la semana pasada teníamos justamente conversar, digamos, con dos especialistas en cuanto al área de la terapia racional emotiva conductual y del psicoanálisis, ¿no? En este caso vamos a dar una nueva perspectiva en cuanto al área propiamente de la conducta, ¿no? Eh, Nosotros somos, digamos, producto no solamente de la parte genética de nuestros padres, ¿no? No solamente de los genes paternos y maternos, sino también de la circunstancia social, ¿no? Del entorno social, ¿no? Básicamente de lo que es el aprendizaje en cuanto a imitación, ¿no? Ahora, Claro. también somos producto justamente de estrategias que se tienen, que hemos tenido nosotros, que es un tema que siempre lo mencionamos como en los aprendizajes previos, ¿no? O sea, el cómo nuestros padres también nos han criado a nosotros, ¿no?
qué refuerzos han aplicado, qué condicionamientos han aplicado, qué estructura han hecho, qué pautas han tenido, ¿no? Y probablemente eso también lo hagamos nosotros con nuestros hijos, ¿no? No solamente la semana pasada, sino a lo largo de nuestro programa, César, hemos hablado bastante eh, del concepto de, tenemos la formación, digamos, o la forma como reaccionamos nosotros por pensar que antes o que las situaciones en el aprendizaje previo han sido las correctas, ¿no? Vale decir que si, por ejemplo, yo he tenido, digamos, el aprendizaje del grito, del castigo físico, digamos, vamos a decir así, de humillación, o vamos a decir lo contrario, ¿no? De repente he tenido el aprendizaje de demasiado cariño, muchos abrazos, muchas palabras bonitas, digamos. Entonces, dos extremos, ¿no? Como puede haber una tercera que más bien puede ser, entre comillas, equilibrado, es decir, Equilibrado. pues, ya, por un lado gritas, castigas y pegas, pero por otro lado como que te doy cariño, ¿no? Y te abrazo, ¿no? Que la semana pasada justamente una de las especialistas mencionaba, ¿no? Creer que esa forma es la correcta, ¿no? O sea, pensar, interiorizar que esa es la manera como yo debo actuar siempre, ¿no? ¿No? Supuestamente tengo el equilibrio entre lo malo y lo bueno, ¿no? Y eso es lo que yo exteriorizo, digamos, después hacia mis hijos, pues, ¿no? Hacia mis hijos yo exteriorizo, podría exteriorizar siempre y cuando yo no me percate que son acciones negativas, ¿ya? Porque en realidad son acciones que son negativas, no son correctas, Claro. ¿no? Entonces, yo puedo hacer lo mismo pensando en que si yo logré, ellos también tienen que pasar lo mismo. Y es una cuestión social que muchos escuchan, por ejemplo, ¿no? Sobre todo este tema de las madres que son solteras, ¿no? O eres una madre soltera. Ah, bueno, ¿no? Como acá en el Perú se les dice, ¿no? Luchón, les dicen, ¿no? ¿No? En términos un poco grotesco me parece, pero así les dicen, ¿no? Y entonces, ya, pues bueno, no serás la primera ni la última, ¿no? Si muchas han podido, tú también, ¿no? Y no romper esa cadena, ¿no? Seguir y seguir en lo mismo, darle y seguir en lo mismo, normalizar. Ahora, por ejemplo, no solamente nosotros, sino con muchas personas, yo les digo, ahora acá en el Perú, por ejemplo, estamos en este tema político, ¿no? Normalizan mucho las cosas, ¿no? Normalizan mucho ya pues si todos hacen, ¿no? Ya pues si nos miente así será, pues. Ya pues hay que creer nomás, pues. Ya pues el mal menor. Normalizamos todas las acciones que en realidad son negativas y que durante años hemos tenido así. Claro. Normalizo el gritar a mis hijos, normalizo el castigarlos, normalizo el condicionarlos siempre para que hagan algo, normalizo el que duerman conmigo hasta los 10 años, normalizo el que, bueno, ya pues le quitó, se peleó, ya pues, pero ganó, ¿no? Normalizo, digamos, el que hace bullying a otro niño, pero digo, pues es que lo provocan, ¿no? Normalizo el que sea bulleado más bien y digo, bueno, es que no se sabe defender, así somos. Normalizo el que no interaccione con los demás porque, bueno, pues así somos también nosotros los padres, ¿no? Y no tiene la capacidad social, ¿no? Normalizo el que se enfrenta a la profesora porque para mí es gracioso y normal, digamos, en la familia, ¿no? Y ahí que está el problema, Julín. Normalizo muchas conductas negativas, ¿no? Que en realidad también lo he aprendido yo. No Claro. solamente, como digo, por una cuestión genética, sino quizá también por una estructura de imitación, ¿no? ¿No? De contexto social también, ¿no? Perfecto, Porque Julín. todos tenemos esto, ¿no? Ahora, yo no estoy hablando esencialmente de una clase social, por si acaso, porque no es que la información común y social siempre es, en un entorno sí es negativo, se aprende negativo, pero en el otro entorno no, No. falso, falso, completamente falso, y a las investigaciones la gente puede revisar internet nada más, ¿no? Y darse cuenta que no es así, ¿no? Entonces, le estoy hablando de estructuras en las cuales uno convive, ¿no? Uno convive, ¿no? Y utiliza pautas sociales básicas, ¿no? Respeto, Perfecto. respeto no solamente a la persona, a las opiniones y a lo que tenga que pensar, ¿no? Julín, essa normalização que está falando agora, que o ser humano tenta normalizar aquelas situações
que para um talvez não seja o correto. Por exemplo, criança fez aquilo, fez bullying, os pais, não, mas o outro não ajudou. Criança tenta minimizar as situações para que para a criança fique mais tranquila. Como assim? Tem criança, Julinho, ou adolescente, jovem, de 10, 12 anos, que ele começa já na escola a começar a brigar com os colegas. Ele quer se mostrar perante os demais. O pai é chamado na escola. Senhor, seu filho é assim, não obedece, quer brigar, ele implica com todo mundo. O pai, são os outros que estão contra meu filho. Os pais, talvez, eu digo, os pais, às vezes, eles não percebem que o filho está tendo um problema. Lo justifican. Os pais, os pais pensam que os outros estão com problema. E isso nos leva a Julinho, que na cabeça da criança, um aprendizado por imitação. Ah, meu pai falou que eu estou tranquilo. Quem são os errados? São os outros. Tá, olha, meu pai vai me castigar hoje. Eu vou ficar em casa. Mas no dia seguinte, o pai, como se não aconteceu nada. Meu filho, tudo bem, como você está? A criança está esperta, Julinho, que ele manipula situações. Na verdade, isso é que nos leva. Se os pais colocassem na cabeça que meu filho errou, ele fez alguma coisa, ele vai ter que assumir as consequências. Quais são as consequências? O castigo. Mas aí tem pais que não. O filho comete erro. O filho, por exemplo, briga na escola, chuta a coleguinha, pega a caneta do coleguinha, briga com todo mundo. Se o pai, por exemplo, encaminha a criança, toma uma atitude, meu filho, tu errou, tu vai pagar agora pelo que tu fez. A criança, ele vai entender que o comportamento que ele está fazendo está inadequado, um comportamento mal adaptativo. Ele vai ter que se adaptar de novo, ele vai ter que aprender. E como aprende, Julinho? Pelos pais. O maior exemplo de educação, de ensinança, são os pais. O modelo. A criança observa o quê? Ele precisa de um laço afetivo, um laço a quem conhecer. Se é papai, se é mamãe, se é meu tio ou se é minha tia. Ele vai observar nos adultos aqueles comportamentos. Se a criança interioriza, ah, não, aqui em casa, meu pai é educado, bom dia, boa tarde, peça desculpas, obrigado por tudo. Ele vai interiorizar que aqui em casa é assim, bons comportamentos. Mas às vezes não. O pai briga com a mãe, família disfuncional, papai gosta de beber, mamãe sai de casa, chega a hora que quiser, o pai a mesma coisa. Ou seja, e a criança vai viver nesse mundo que não tem regras, não tem comportamentos. Tem crianças aqui, Julinho, por exemplo, que eu conheço, que eu atendo, de 7, 8 anos, falando palavrão, xingando, não obedecendo às regras, porque ele sabe que não vai ser punido, que não vai levar castigo. Porque ele chegando em casa, vai encontrar quem? A avó, e a avó não faz nada com a criança. Então, isso que nos leva, né? Uma constante, talvez, tentar ensinar de forma adequada a criança, Julinho. Una de las cosas, César, que ahorita que comentas, eh, tiene que ver con justamente con el sistema de crianza que tenemos nosotros como aprendizaje, ¿no? El asumir las responsabilidades, ¿no? Asumir las consecuencias. ¿No? Mira, yo más he visto que acá en el Perú, por ejemplo, ¿no? Las familias uniparentales, ¿no? Son las que más llevan un poco de dificultad, digamos, para poder enseñar mejor las reglas, las normativas, ¿no? Muchas veces, no quiere decir siempre, pero muchas veces los padres, ¿no? De estas familias uniparentales tienen la tendencia, justamente a lo que tú decías, ¿no? A justificar mucho las acciones de sus hijos, ¿no? A excusar mucho las acciones de sus hijos, ¿no? ¿No? Y quizá porque por el miedo, ¿no? Por el miedo a ser también, entre comillas, rechazado, ¿no? O sea, ya rompieron una familia, ¿no? Entonces, ya se quebró, digamos, una estructura de familia
regular, digamos así, regular, regular. y pues se queda, digamos, uno de ellos, sea mamá o sea papá, se quedan con el hijo, con la hija, ¿no? Y tienen miedo, digamos, a corregir de verdad las cosas como deben ser. Por medo, né? Medo. Existe el Muito temor, medo, né? claro, existe el temor porque se sentirían ellos que sus hijos, sus hijas, también los rechazan, o las rechazan también. Entonces, de algún modo, es como que E aí que entra, uno, Julinho, talvez a manipulação da criança. a eso iba, ¿no? O sea, Uhum. de pronto, estos papás, mamás, que puedan sentirse rechazados en algún momento, ellos también se sienten frustrados, frustradas, ¿no? Que sus propios hijos no estén con ellos. Porque Uhum. para ellos, para estos padres, estas madres, es el único sostén emocional que tienen en este momento. Pero, No claro, tienen más. é assim. Entonces, ¿qué pasa con los hijos después? ¿No? Sus hijos empiezan a entender, a comprender y a percibir que realmente yo soy todo para mi mamá, yo soy todo para mi papá. ¿No? Tengo poder, Perfeito. ¿no? E aí Tengo que poder, entra. ¿no? Entro a unas conductas, digamos, un poquito más complejas, que justamente es manipulación, ¿no? Y no solamente manipulación de tipo actitudinal directo, sino manipulación emocional, ¿no? Yo hubiera preferido irme con mi papá, yo mejor estaría con mi mamá. A un padre o a una madre, ¿no? Que solamente vive con estos hijos, se les rompe el corazón, Claro. ¿no? Entonces, a veces ceden o permiten, o llegan a E, tratos que finalmente el trato tiene que ver el beneficio solamente de un lado y no del otro. e aí que entra a frase, Julinho, o que estou fazendo de errado com meu filho? Então, eu vou dar tudo para meu filho. Se meu filho quer uma coisa, eu vou dar tudo para ele, para tentar minimizar, talvez, algum comportamento inadequado, alguma depressão, talvez, que a criança poderia ter nesse momento. Os pais, eles querem dar tudo para a criança, mas o pai não sabe que se realmente a criança está manipulando a situação, está querendo chamar a atenção da família, alguma coisa. Querer darles todo para suplantar las cosas, ¿no? De pronto, de pronto es que el hijo o la hija dejan de necesitar de los padres y eso a los padres que digamos que viven, ¿no? Solamente con los hijos, nos hace falta. Uhum. Nuestra necesidad emocional nos hace creer que realmente nuestros hijos tienen que necesitar de nosotros siempre. Y cuando los vemos, porque me percato, o sea, me doy cuenta, estoy avanzando con un niño, estoy avanzando con una niña, están avanzando mejor y de pronto noto que existe cierto retroceso, ¿no? Entonces cuando empiezo a indagar de dónde parte este retroceso, me percato que nuevamente el papá o la mamá nuevamente tuvo actitudes semejantes de hace varios meses, Uhum. ¿no? Entonces es como que se me está yendo mi necesidad emocional, ¿no? No puede ser, ¿no? De algo yo también otra vez. Y a veces nosotros mismos como padres influimos en esos avances de nuestros hijos, en los aprendizajes de nuestros hijos, ¿no? Yendo, digamos, desde más pequeños, ¿no? Y justamente al tema que estamos, ¿no? Los aprendizajes negativos justamente pasan por esa, pueden pasar en mayor, digamos, mayor incremento por el tema de la imitación de, la situación, la circunstancia social, ¿no? Mientras yo vea, digamos, que mi papá tira por la ventana del carro, tira una basura, ¿no? Cuando él me diga, no botes la basura a la calle, yo no voy a entender por qué me dice eso si él también lo hace, ¿no? O sea, Que o modelo, né, o exemplo que a criança observa, né? por supuesto, por supuesto, no solamente como técnica conductual el modelamiento, el moldeamiento, sino también como estructura de aprendizaje, pues, ¿no? Claro.
necesita, el niño necesita conocer a los papás porque somos el primer modelo para él, ¿no? Ahora, claro, ya esto lo he dicho varias veces, yéndonos, digamos, haciendo un pequeño paréntesis, para los papás o las mamás que ya no viven en casa, ¿no? Al niño, pues, ese aprendizaje a veces se le va quedando, ¿no? Se le va estructurando de esta manera, ¿no? Es un poquito más complicado. Se puede hacer, claro que sí, pero si eso se queda un poquito más difícil también. Claro, porque a criança, Julinho, a criança, ele vai aqui almacenando conhecimentos, almacenando situações que ele vai guardando aqui, vai guardando. E sem perceber, Julinho, o dia menos esperado, a criança, por que ele começou a ficar agressivo? Por que ele começou a fazer aquilo? Por que ele começou a fazer coisas que ele não fazia antes? Por quê? Porque, como todos nós, a cabecinha vai guardando, guardando. Talvez entre uma depressão, ansiedade, controle de impulsos. Ele começou a brigar com todo mundo. Ele começou a chutar todo mundo. Ele começou a gritar. Por quê? Por quê? Porque os pais não percebem isso. Os pais, inconscientemente, estão alimentando na cabeça da criança boas coisas ou coisas ruins, um bom comportamento, um mau comportamento. Lamentablemente, Julinho, tem pais que eles fazem, talvez sem querer, que eles não sabem o dano que estão fazendo para a criança. Se a criança, por exemplo, observa, meu filho está observando, então eu tenho que mudar algumas situações. Tem pais, por exemplo, que batem a mãe. Em casa, brigam todo mundo. Papai brigou com a mamãe, papai xingou a mamãe, a mãe gritou a meu pai, e assim. E a criança vai guardando. Claro. E é assim, Julinho. Então, esses aprendizagens prévios que estamos colocando na criança, e aqui nos 10, 15 anos, essa criança vai ficar adulta. E aí que ele vai ter tudo guardado. Que é bom, que é ruim. Meu pai fazia aquilo, minha mãe fazia aquilo. Os dois brigavam muito. E ele vai ter que, talvez, se estabilizar, tentar se adequar frente a uma sociedade. Por quê? Se ele aprende, um exemplo, Julinho, se ele aprendeu comportamentos negativos, de roubar, de xingar, de fazer bullying com outros, ele, quando já tem uma certa idade, ele vai saber que isso está errado. Agora, se ele souber que está errado, ele vai aprender a tal modificar seu comportamento. Ou já entra a questão, talvez, de um quadro psiquiátrico, de problemas de comportamento, de agressividade, que ele não vai saber como controlar. Isso, aí é o problema, Julinho. Porque a criança vai ser sempre guardar aqui informação, vai guardar. E ninguém sabe, Julinho, que aqui no futuro poderia desencadear algum evento na família com ele, algum transtorno. E aí que vai o problema. Por quê? Porque foram tantos aprendizagens prévios que ele guardou aqui, que foi assim. Y ese sería otro asunto, yo digo, sobre comportamiento, ¿no? Claro, imagínate que muchos chicos, digamos, o sea, muchos papás, ¿no? Muchos papás no se dan cuenta, no nos damos cuenta, no nos percatamos. En realidad los aprendizajes que les estamos dando a nuestros hijos les van a servir para el futuro, ¿no? Se tiene el concepto social de ya más grande aprenderá, ¿no? Ya más grande verá qué hacer. Yo lo educaré hasta tal punto. Y de ahí tendrá que aprender ya otras cosas. Así es la vida. Falso. No es la vida así. Tú bien lo has dicho. Todos los aprendizajes que nosotros ponemos a nuestros hijos, desde pequeños, se quedan acá. ¿Ya? Y cuando están grandes, pueden aprender otras cosas. Pero lo que está acá es la base. Perfecto. Y todo lo van a hacer de acuerdo a lo que ya tienen acá. Así que, señores, desde ahora es el tema de o el refuerzo o la corrección de las conductas. Muy bueno. No es cuando sean grandes, ¿no? Porque cuando sean grandes, nosotros ver a nuestros hijos grandes, uno, o los defendemos, los seguimos defendiendo, les seguimos justificando todas las cosas, ¿no? No, mi hijo es que su esposa es así. No, es que sus hijos no lo entienden. No, es que su jefe es un malo. No, es que lo tratan mal. Es que ha tenido mala suerte. Eso. No lo justificamos. Nosotros los padres ya lo justificamos cuando están grandes, ¿no? Eso. O bien, pues,
A cada momento, ¿no? Hijito, ya te doy todo. ¿Qué? ¿Te botaron del trabajo? No te preocupes, hijo. Mira, ya sabes que yo tengo un ahorro, te lo voy a dar y tú mismo pon tu empresa. Sigo en lo mismo, Ujú. ¿no? O Eso sea, sí, Yuli. el tema es que nuestros hijos logren su independencia, su autonomía y consigan sus propios objetivos. No los que queremos nosotros. Lo que no pudimos hacer nosotros, señores, no lo vamos a poder hacer, salvo que nosotros querramos igual, ¿no? Si yo tengo 60 años, digamos, y quiero aprender a tocar guitarra y nunca pude, en vez de obligar a mi hijo a que aprenda, me inscribo yo en una clase. Ah, pero si me dice, ah, no, pero le gusta porque ha visto, y bueno, si le llama la atención es distinto. Ah, ya, otra Pero cosa. una cosa es obligarlos Perfecto. a hacer algo que nosotros hemos querido. ¿Bien? Y eso va a ser, Yuli. Ujú. Así es. Yuli, interesante, Yuli, asunto interesante, ¿eh? Vamos a intentar ahora colocar después ya a questão mais patológica, né? Así Onde, es. onde nos leva tudo isso, né? Que es interesante, Yuli, es muy interesante. Muy bien, listo señores, hemos llegado el día de hoy al final, ha sido más corto, sí, de repente algunos dicen muy poco tiempo, pero normalmente los tiempos tenemos entre 25 y 30 minutos. Hay algunos días en que sí nos pasamos bastante, Ô, pero Yuli, lo hacemos muito así. obrigado, Yuli. Muy bien, señores, listo. Buenas tardes con todos, muchísimas gracias. Ya saben, César, seguirnos en YouTube, en Diálogo entre Psicólogos, los videos también los ponemos en Facebook No todos los Facebook. domingos, así como ahora a las 3 de la tarde Perú, 4 de la tarde Brasil. Muy Tá bien, bom, Yuli? nos vemos. É Buenas nóis. noches Bom a final de todos, hasta semana. la otra semana. Cuídense mucho. Tchau.